Mamá, a partir de ahora, vas a tener que arreglártela sola en tu vejez. No cuentes más con nosotros. La voz de mi hijo, Mateo, resonó en el living con una frialdad que parecía congelar el aire tibio de la tarde en Buenos Aires. Sus palabras, filosas como un cuchillo de hielo, me atravesaron. Dudé de mis propios oídos, buscando en su rostro algún rastro del niño que había criado. Pero, eso sí, la ayuda económica la vamos a seguir necesitando como hasta ahora, ¿eh? Agregó su esposa, Sofía, con un tono que pretendía ser casual pero que goteaba veneno. $120.000. Esa era la cifra, una suma astronómica que les había entregado para construir sus sueños, y ahora, me trataban como un estorbo del que querían deshacerse, pero manteniendo abierta la billetera. Me veían como un cajero automático, no como una madre. Pero yo creía que éramos una familia, logré susurrar, con la garganta anudada. Sofía me miró con unos ojos desprovistos de toda calidez. Y lo somos. Pero yo prefiero cuidar a mi mamá antes que a la mamá de otro. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el sillón de pana del living. El silencio de mi departamento en Belgrano se volvió denso, pesado. Sin embargo, en medio del dolor y la conmoción, una extraña calma comenzó a invadirme. Era una serenidad gélida, casi quirúrgica. En el fondo, me sentía aliviada. Por fin había escuchado la verdad sin máscaras ni falsas sonrisas. Me levanté, caminé con paso firme hacia el escritorio de roble que había pertenecido a mi marido, y del cajón con llave saqué una carpeta abultada. Contenía todos los contratos de donación con cargo que había redactado. Cada uno de ellos llevaba la firma de Mateo y su sello personal. El peor escenario siempre estuvo en mis planes. Ellos no tenían la menor idea, ¿verdad? No sabían con qué meticulosidad y previsión me había preparado para este momento. Mi nombre es Amalia Herrera, y tengo 70 años. Durante más de 3 décadas fui abogada en el departamento de legales de una importante multinacional, una mujer de carrera en una época en que no era tan común. Desde que mi esposo, Eduardo, falleció en un estúpido accidente de auto hace 3 años, vivo sola en este departamento lleno de recuerdos. Mi hijo, Mateo, tiene 35 años, su esposa, Sofía, 32. No me han dado nietos, pero yo los amaba con todo mi ser, o al menos, amaba la idea que me había formado de ellos. Mateo, en particular, siempre fue un chico bueno y cariñoso, el orgullo de mi vida. Che, ma, me caso. Aún recuerdo la alegría que sentí hace 5 años cuando Mateo me lo anunció. Sofía me pareció una chica encantadora, de modales suaves y respetuosos. La recibí en la familia con los brazos y el corazón abiertos. Amalia, un placer. Por favor, contá conmigo para lo que necesites, me dijo con una sonrisa tan dulce y radiante que me pareció imposible que ocultara algo. Era verdaderamente adorable. Poco después de anunciar el compromiso, Mateo vino a verme con un pedido. Ma, con Sophie queremos irnos de luna de miel a Europa, recorrer un poco Italia, pero no nos alcanza la guita. ¿Y cuánto necesitarían, hijo? Con unos $10.000 creo que podríamos tener un viaje inolvidable. No lo dudé ni un segundo. La felicidad de mi único hijo era mi prioridad absoluta. Gracias, vieja. No sabéis lo contenta que se va a poner Sophie. Sin embargo, mis años en el mundo corporativo me habían enseñado a ser precavida. Redacté un contrato de donación con cargo. Es solo una formalidad, Mateo, le expliqué, restándole importancia. Pero con el dinero, siempre es mejor dejar las cosas claras. El contrato incluía una cláusula específica, en caso de que el beneficiario incumpliera o abandonara su deber de asistencia y cuidado hacia la donante, la suma total donada debería ser restituida de inmediato. Mateo se sorprendió un poco, pero firmó entre risas. ¡Qué exagerada que sos, mamá! Se nota que laburaste toda tu vida entre papeles. Ese fue solo el comienzo. Un año después de la boda,
recibí otra llamada. Ma, estamos pensando en cambiar el auto. Pero si el que tienen es casi nuevo, Mateo. Sí, pero Sophie cree que podría estar embarazada, y me gustaría que tuviéramos un auto más grande y seguro, ¿entendés? El embarazo resultó ser una falsa alarma, pero la semilla de la preocupación ya estaba plantada en mí. Les di $15.000 para un coche nuevo. Gracias a vos, Sophie se siente mucho más tranquila, me dijo Mateo, y ver su cara de felicidad hacía que cualquier suma de dinero pareciera insignificante. 6 meses más tarde, surgió el tema de un nuevo departamento. Mamá, nos gustaría mudarnos a un lugar más amplio. Pero el departamento en el que viven es enorme para 2 personas. Es que Sophie dice que quiere tener un cuarto de huéspedes lindo y preparado para cuando vos te quedes a dormir. La idea de que estuvieran pensando en mi comodidad me conmovió hasta las lágrimas. Les di $25.000 para los gastos de la mudanza, el depósito y algunos muebles nuevos. De verdad, Amalia, 1000 gracias. Ahora sí vamos a poder recibirte como te mereces, dijo Sofía, y su sonrisa radiante me llenó de una profunda sensación de felicidad. Como siempre, preparé el contrato correspondiente. Mateo, nuevamente, firmó con una sonrisa condescendiente. Sos increíble, mamá, siempre tan prolija. Sofía incluso pareció admirada. Es usted una mujer muy organizada, Amalia. Se nota su experiencia en el área legal. Pero la invitación para visitar su nuevo y espacioso departamento, con mi supuesto cuarto de huéspedes, nunca llegó. Y entonces, hace 2 años, llegó la propuesta más grande de todas. Ma, la verdad es que queremos construir nuestra propia casa. Quedé helada. Hacía apenas 1 año y medio que se habían mudado al departamento nuevo. ¿Por qué tan de repente? Porque queremos que vengas a visitarnos cuando quieras, sin problemas. El departamento al final nos quedó chico, y en una casa podríamos construirte un cuarto exclusivo para vos, con su propio baño y todo. Sofía se sumó con entusiasmo. Sería genial tenerla más cerca, Amalia. Así nos vemos más seguido. Además, a futuro, pensamos hacer un pequeño espacio para poner los recuerdos de Eduardo, un lugar tranquilo. Mi corazón se desbordó de emoción. Que estuvieran pensando incluso en mi difunto esposo. ¿Y cuánto necesitan? Para que el banco nos apruebe el crédito, necesitamos un anticipo de $70.000. Si conseguimos eso, podemos empezar a construir la casa de nuestros sueños en un barrio privado en Pilar. Pero no tenemos esa guita ni locos. Está decidido, dije sin titubear. Yo los voy a ayudar. En ese mismo instante, me comprometí a darles los $70.000. Sin embargo, una vez iniciada la construcción, los costos adicionales empezaron a aparecer como por arte de magia. Mamá, perdón que te joda de nuevo. Los costos se fueron al diablo, y necesitamos 50.000 más para terminarla. $120.000 en total. Sumado a las ayudas anteriores, la cifra ascendía a $150.000. Era una fortuna, una parte considerable de los ahorros de mi vida, pero no me importaba si era por la felicidad de mi hijo. ¡Qué alegría me dan! Vamos a pasar momentos maravillosos en esa casa, dije, imaginando un futuro brillante. Jamás se me cruzó por la cabeza que esa ayuda sería el comienzo de mi peor pesadilla. La casa estaría terminada en 6 meses. Pasaba los días soñando con la vida que compartiríamos. Imaginaba los domingos de asado en el jardín, el aroma a jazmín en las tardes de verano. Si llegaba un nieto, podría jugar con él en el césped. Me veía enseñándole a Sofía a preparar las milanesas a la napolitana que tanto le gustaban a Mateo. Me sentía plena, feliz. Pero la realidad tomó un desvío cruel y se alejó por completo de mis expectativas. La casa nueva, un chalet imponente de 2 plantas con un jardín espacioso, quedó terminada la primavera pasada. Era, sin duda, la casa ideal. Mateo, qué belleza. ¿Cuándo puedo ir a conocerla? Le pregunté por teléfono.
Su respuesta fue evasiva. Ma, es que todavía estamos con el lío de la mudanza, no terminamos de desempacar. Te aviso en unos días. Una semana después, volví a llamar. Atendió Sofía. Amalia, estamos tapados de cajas, es un caos. En cuanto nos organicemos un poco, obvio que la invitamos. Sin embargo, una vecina de mi edificio, doña Elena, me comentó algo que me inquietó. Amalia, que seguido que veo a los padres de tu nuera por la casa nueva, deben estar ayudando mucho. Una pequeña espina se clavó en mi corazón. La familia de Sofía los visitaba constantemente, pero yo, que había puesto $120,000, no había sido invitada ni una sola vez. Seguro es porque viven más cerca, me repetía, intentando autoconvencerme. Pero una sensación de malestar crecía en mi interior. 2 semanas más tarde, junté coraje y llamé a Mateo. Mateo, ¿cómo quedó mi cuarto? ¿Me dejás ir a verlo un ratito? Pude sentir su nerviosismo a través del teléfono. Mamá, es que todavía no lo terminamos de ordenar, es un depósito de cajas. Pero los padres de Sofía ya se quedaron a dormir, ¿no es así? Bueno, sí, pero es que ellos vinieron con un bolsito nomás, no es lo mismo. Su excusa torpe me hundió aún más en la tristeza. Sofía tomó el teléfono. Amalia, de verdad que estamos a 1000. Queremos recibirla como corresponde, por favor, un poco más de paciencia. Está bien, no se apuren, respondí con amabilidad, pero la duda ya era una grieta expandiéndose en mi pecho. Ya la vamos a invitar, usted quédese tranquila. Ya la vamos a invitar, se prolongó durante un mes. Mientras tanto, seguían llegando noticias a través de mis vecinas sobre las frecuentes visitas de los padres y parientes de Sofía a la casa de Pilar. Hicieron una fiesta de inauguración, ¿sabías? Se veía todo muy animado desde la calle. Sí, me contó mi sobrina que fue. Estaba toda la familia de Sofía, eran como 20 personas. Yo no había sido invitada. Me habían prometido un cuarto exclusivo, pero ni siquiera me llamaron para la inauguración. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren, dejándome una profunda sensación de soledad. El momento decisivo, el que lo cambió todo, llegó un sábado por la mañana. Fui al viejo departamento de Mateo y Sofía para ayudarlos con las últimas cajas de la mudanza. En un momento, mientras iba al baño, escuché la voz de Sofía hablando por teléfono desde el living. Sí, mamá, todo marcha perfecto. La vieja es más fácil de manejar. No, es un decir. Es un amor. Me detuve en el pasillo, con la mano en el picaporte del baño. Le haces un poco de show, le decís 2 o 3 cosas lindas y te larga la guita al toque. Después, marcás distancia y listo. Los $120,000 los soltó sin dudar. Creo que si le invento una buena excusa, le saco más todavía. La risa cruel de Sofía resonó en el departamento vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Comprendí la verdad en ese instante, una verdad brutal y descarnada, solo me habían utilizado. No, con tenerla contenta y a distancia es suficiente. Mientras ponga la plata, cumple su función, no. Escuché la voz de Mateo, más apagada. ¿No te parece que al menos una vez tendríamos que invitarla a la casa nueva? Va a quedar mal si no. Sí, obvio. Una vez al año, para las fiestas, y con eso alcanza. El resto del tiempo, le ponemos cualquier excusa y listo. Total, la vieja ya está grande, no le queda tanto tiempo. Las palabras de Mateo me provocaron un mareo. Mi propio hijo. Exacto. Además, tenemos que ir pensando en la herencia. Vive en un departamentazo en Belgrano y seguro tiene un buen fajo de ahorros. Cuando se muera, como sos hijo único, te quedás con todo. Me apoyé contra la pared, sin aire. Mi hijo ya estaba calculando el reparto de mis bienes después de mi muerte.
Cuando volví al living, me recibieron como si nada hubiera pasado. Justo a tiempo, Amalia. Nos tomamos unos mates. La sonrisa de Sofía ahora me parecía la máscara de un demonio. Los días que siguieron fueron una tortura. La invitación a la casa nueva nunca llegó. Cada vez que llamaba a Mateo, la conversación era breve y cortante. Perdón, ma, estoy hasta las manos con el laburo. Tengo un compromiso de la empresa. Sofía también ponía excusas. Estoy con un poco de malestar, Amalia. Siempre había un motivo para mantenerme alejada. Esperaba con ansia las fiestas de fin de año, pero me dijeron que ya tenían un compromiso con la familia de ella. Pero al menos para brindar en Año Nuevo. No, es que vienen sus padres a casa y vamos a estar muy ocupados. Poco a poco, la actitud de Sofía se volvió abiertamente hostil. Amalia, Mateo llega muerto del trabajo. No puede estar atendiendo el teléfono a cada rato. Nos complica. Pero si lo llamo 2 veces por mes, Sofía. Igual es una carga para él. Usted ya es una mujer grande, debería ser un poco más independiente de su hijo. ¿Independiente? ¿Acaso se había olvidado de toda la ayuda que les había dado? Las estaciones pasaron, y nada cambió. Decidí tomar el toro por las astas e ir directamente a verlos. No avisé, porque sabía que me rechazarían. Fui de sorpresa a la casa en Pilar. Toqué el timbre y me atendió Sofía. Ah, Amalia. ¿Qué hace acá? Dijo, con una expresión de fastidio mal disimulada. ¡Qué casa tan hermosa! Ya que estoy acá, puedo pasar a verla un poco. Hoy es imposible, justo. En ese momento, escuché risas de niños desde el interior. Parecían ser las sobrinas de Sofía. Veo que tenés visita. Son las hijas de mi hermana. No es asunto suyo. Sus palabras frías me partieron el alma. Son familia, pero con usted no tenemos un lazo de sangre, ¿o sí? El tono de Sofía era puro hielo. Al final, no pude ni siquiera pisar el living. Conversamos 5 minutos en la puerta antes de que prácticamente me echara. Bueno, si eso era todo. En el viaje de vuelta en el taxi, lloré en silencio. ¿Por qué, después de haberles dado casi $200.000, me trataban de esta manera? Y entonces comenzaron las nuevas solicitudes de dinero. Un día caluroso de verano, sonó el teléfono. Era Mateo. Ma, estoy con un problema. ¿Qué pasó? Contratamos a unos paisajistas para el jardín, pero se pasaron del presupuesto y ahora nos reclaman un adicional que no tenemos. Tuve un mal presentimiento. ¿De cuánto estamos hablando? 50.000 pesos. No nos los podrás prestar. Sofía tomó el teléfono. Amalia, estamos desesperados. La casa quedó divina pero el jardín está a medio hacer, es una vergüenza. Pero 50.000 pesos es mucho dinero. En cuanto dudé, la voz de Sofía se endureció. ¿A usted le importa más la plata que la felicidad de su familia? No es eso, pero... Escuché a Mateo de fondo. Ma, yo también la estoy pasando mal. Somos familia, ayúdanos. Terminé transfiriéndoles el dinero. Con eso, el total ascendía a una cifra que prefería no calcular. El futuro que había imaginado para mi vejez se desvanecía en la cuenta bancaria de mi hijo. Al día siguiente, miré el extracto del banco. El saldo era mucho más bajo de lo que recordaba. Me invadió la ansiedad, pero me obligué a calmarme. Es por mi familia, me dije. Sin embargo, después de transferirles los 50.000 pesos, su actitud no cambió. Al contrario, se volvió aún más gélida. Pasaron los días y ni un llamado de agradecimiento. Llamé yo. Mateo, ¿recibieron el dinero? Ah, sí, ma. Estuve a mil y me olvidé. Mil gracias, en serio. Su voz sonaba desganada. De fondo, oía a Sofía.
¿Agradecer qué? Es lo mínimo que puede hacer. Qué desubicada, por Dios. ¿Lo mínimo? ¿Desubicada? Darles el dinero que yo gané trabajando toda mi vida era una obligación. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió definitivamente. El amor incondicional que sentía se mezcló con una rabia sorda y profunda. Aún así, una pequeña parte de mí se aferraba a la esperanza. Ya me lo van a devolver de alguna forma, quería creer. Y entonces, llegó el día del juicio final. Unos días después de la transferencia, vinieron a mi departamento. Mamá, tenemos que hablar. Nos sentamos en el living, y sus rostros eran máscaras de frialdad. Me miraban como si fuera una extraña. Sofía fue la primera en hablar. Mire, Amalia, usted ya tiene 70 años. Pronto va a necesitar cuidados, y nosotros no estamos dispuestos a dárselos. Mis oídos zumbaban. No podía ser real. Mateo continuó. Por eso, mamá, a partir de ahora, vas a tener que arreglártela sola en tu vejez. No cuentes más con nosotros. Queremos seguir con nuestra vida, solo nosotros. En resumen, no te metas más. Mi corazón se detuvo. Pero, eso sí, la ayuda económica la vamos a seguir necesitando como hasta ahora, ¿eh? Añadió Sofía, con un descaro que desafiaba la lógica. Con la casa nueva tenemos muchos gastos, usted entenderá. No podía articular palabra. $150.000 para que me descartaran como un trasto viejo, pero exigiendo que la fuente de dinero siguiera fluyendo. Creía que éramos una familia. Fue lo único que atiné a decir. Y lo somos, respondió Mateo con frialdad. Pero vos también tenés tu vida, y nosotros la nuestra. Sofía remató la faena. Le agradecemos todo, Amalia. Pero ya no tenemos tiempo para ocuparnos de usted. Nosotros queremos ser felices. Cuando se fueron, me quedé sola en el living, inmóvil. El hijo al que le había dedicado 40 años de mi vida me acababa de dar la espalda. Pero, extrañamente, una calma helada me inundó. Me sentí casi aliviada. Por fin, la verdad. Me dirigí al escritorio, saqué la carpeta. La pila de contratos de donación con cargo. Todos firmados y sellados por Mateo. 30 años en el departamento legal de una empresa me habían preparado para lo peor. Mi contraataque estaba a punto de comenzar. Esa noche, releí cada contrato a la luz de un velador. Todos contenían la misma cláusula: en caso de que el beneficiario abandone o renuncie a su deber de asistencia para con la donante, ésta podrá exigir la restitución total e inmediata de las sumas donadas. Mateo, al decir a partir de ahora, vas a tener que arreglártela sola, había declarado explícitamente el abandono de su obligación. Legalmente, era un incumplimiento de contrato flagrante. A la mañana siguiente, visité el estudio del doctor Ferraro, un abogado de mi entera confianza con quien había trabajado durante mi carrera. Un profesional de primera, íntegro y brillante. Amalia, estos contratos son impecables, dijo después de revisarlos minuciosamente. Con la declaración explícita de su hijo, podemos exigir la restitución del monto total. $150.000. ¿De verdad es posible? Absolutamente. Es más, rara vez veo un caso tan bien preparado. Su experiencia legal ha sido su mejor arma. El doctor Ferraro comenzó a preparar una carta documento. Intimación de pago por la suma de $150.000 estadounidenses. Plazo de pago, 30 días corridos. En caso de incumplimiento, se iniciarán acciones legales para el embargo de bienes. Sentí una mezcla de alivio y una furia serena. Esto no era una venganza emocional, era el ejercicio legítimo de mis derechos. La carta documento llegó a la casa de Pilar 3 días después. El teléfono sonó, y era Mateo, fuera de sí. Mamá. ¿Qué es esta joda? No es ninguna joda,
Mateo. Quiero que me devuelvan hasta el último centavo que les di. Yo no sé nada de ningún contrato. Tu firma y tu sello están en cada uno de ellos. No te hagas el desmemoriado. Pero es imposible que te devolvamos esa cantidad de guita. Gritó, completamente descontrolado. Ese es tu problema. Tienen 30 días para pagar la totalidad de la deuda. Le corté el teléfono con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Pero la revancha de mi hijo y su esposa no tardó en llegar. Empezaron por esparcir rumores maliciosos en el barrio. Al día siguiente, mi vecina de enfrente, Elena, me abordó en el pasillo. «Amalia, ¿estás bien?» Sofía vino a hablar conmigo, muy preocupada. ¿Preocupada por qué? Me dijo que estás empezando a tener. Bueno, síntomas de demencia. Me quedé sin palabras. ¿Demencia? Pero qué disparate. Estoy perfectamente lúcida. Pero Elena ya no me creía. Es que Sofía me lo contó llorando, Amalia. Me dijo que estás intentando arruinarles la vida, que los querés estafar. En las charlas de portería y en la panadería, el veneno de Sofía se había esparcido. Pobre Sofía, me dijo que su suegra cambió de un día para el otro. Sí, y que inventó unos contratos falsos para sacarles plata. ¡Qué miedo! No. Lo que hace la vejez. Cuando iba a hacer las compras, sentía las miradas y los susurros a mi espalda. Eran como agujas clavándose en mi piel. Pero lo más vil fue la denuncia que hicieron en la Residencia El Paraíso, el hogar de ancianos donde yo tenía planeado mudarme. Hay una postulante con problemas psiquiátricos. Es una persona conflictiva que demanda a su propia familia, podría ser un peligro para los demás residentes. Recibí una llamada de la administración del lugar. Señora Herrera, hemos recibido un llamado de su familia, expresando preocupación por su estado. Nos informan que tiene síntomas de... Eso es una mentira. Los interrumpí. Es una calumnia de mi hijo y mi nuera. Entendemos, pero si su familia está preocupada. Cuando colgué, mis manos temblaban de rabia. Estaban intentando declararme insana para protegerse, para invalidarme. También fueron a hablar con el presidente del consorcio de mi edificio, el señor Pérez. Vino a visitarme. Amalia, su nuera estuvo hablando conmigo, muy angustiada. Me dijo que usted los quiere demandar, que dice cosas que no son reales. Señor Pérez, eso no es cierto, intenté explicarle, pero su rostro estaba lleno de desconfianza. Pero la pobre mujer estaba llorando, Amalia. Demandar a la familia no es algo normal. Esa noche, encontré un sobre anónimo en mi buzón. Dentro, una nota hecha con letras recortadas de revistas, vieja estafadora. Deja en paz a tu hijo. Desaparecé. Sabía perfectamente quiénes eran los autores. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, encontré la palabra ladrona pintada con aerosol rojo en mi puerta. La borré rápidamente, avergonzada de las miradas de los vecinos, pero la herida en mi alma era imborrable. Salir de casa se convirtió en una tortura. En el supermercado, las vecinas de toda la vida me evitaban. Pobrecita la nuera, dice que la vieja la maltrata. Parece que la demencia la puso agresiva. ¡Qué cruz para ese pobre chico! En el barrio donde había vivido 50 años, me había convertido en una paria. Despertarme cada mañana era un suplicio. Sin embargo, en medio de esa desesperación, recordé una lección fundamental de mi carrera, la importancia de las pruebas. Hacía 3 años, había instalado cámaras de seguridad en mi casa, inicialmente por los robos en el barrio. Ahora, esas cámaras se habían convertido en testigos silenciosos de la maldad de mi hijo. La filmación era nítida. Se veía a Mateo y Sofía llegando de madrugada, moviéndose sigilosamente, y a Mateo pintando mi puerta con el aerosol mientras Sofía vigilaba. Estaba claro que era un acto premeditado. También tenía una grabación de Sofía metiendo el sobre con la amenaza en mi buzón.
Además, había estado grabando mis conversaciones con los vecinos con mi celular. Elena, ¿qué fue exactamente lo que le dijo mi nuera sobre mí? Y que estabas con demencia, que por eso te habías puesto así, que los querías demandar con cosas sin sentido. Reuní todas las grabaciones, cada prueba que demostraba la campaña sistemática de difamación. Se las presenté al doctor Ferraro. Amalia, esto es oro puro. Calumnias, injurias, amenazas, daño a la propiedad. Podemos demostrarlo todo. ¿Podemos denunciarlos penalmente? Por supuesto. Es hora de pasar a la ofensiva. Junto con el doctor Ferraro, visité la residencia El Paraíso. Al presentar las pruebas, la directora se deshizo en disculpas. Señora Herrera, le pido 1000 perdones. La llamada de su nuera fue tan convincente. No imaginamos que fuera una mentira tan atroz. También fui a ver al señor Pérez, el presidente del consorcio. Cuando vio el vídeo de la pintada, se puso furioso. No puedo creer que su propio hijo haya hecho esto. Y la actuación de Sofía. Me engañó por completo. Amalia, lo lamento muchísimo. Poco a poco, fui hablando con los vecinos, uno por uno, mostrándoles las pruebas. La reacción fue unánime. No puedo creerlo. ¿Tu hijo y tu nuera hicieron eso? ¿Qué actriz que es esa Sofía? Amalia, qué mal momento te hicieron pasar. El juego había cambiado por completo. La campaña de desprestigio se volvió en su contra, destruyendo su reputación. Ahora eran ellos los evitados en el barrio de sus padres, los señalados. Cuando Sofía salía a la calle, escuchaba los susurros, ahí va la mentirosa, la que quiso hacer pasar a la suegra por loca. Mateo también sufrió las consecuencias en su trabajo. La historia se filtró y sus colegas empezaron a mirarlo como un estafador que engañaba a su propia madre. Faltaba una semana para que venciera el plazo. Mateo me llamó. Mamá, tenemos que hablar. Así no podemos seguir. Pero mi decisión era inamovible. Ya no había vuelta atrás. 3 días antes del vencimiento, aparecieron en la puerta de mi departamento. Estaban demacrados, ojerosos. La arrogancia había desaparecido. Verlos arrodillados en el felpudo, suplicando, me produjo una sensación extraña. ¿Ese era el hijo que tanto había amado? Mamá, nos equivocamos. Fuimos unos desagradecidos, dijo Mateo, sin atreverse a levantar la vista. Te pido perdón por todo lo que te dije. Fue un momento de locura, Amalia. Por favor, perdónenos, sollozó Sofía. Pero mi corazón era una piedra. Un momento de locura. Llevan planeando esto desde que les di el dinero para la casa. O quizás desde antes. No, eso no es así. Empezó a decir Sofía. En ese momento, saqué mi as bajo la manga. Puse a reproducir en mi teléfono la grabación de su conversación. La vieja es más fácil de manejar. Le haces un poco de show y te larga la guita al toque. El rostro de Sofía se transformó en una máscara de terror. Escuché toda la conversación, Sofía. Cada palabra. Mateo y ella se quedaron mudos. Por favor, mamá, perdóname. Suplicó Mateo. ¿Perdonarlos? Ustedes me usaron, me engañaron y me descartaron como basura. Y cuando reclamé lo que es mío, intentaron destruirme socialmente. ¿Creen que puedo perdonar eso? ¿Quieren ver el vídeo de la pintada? Les mostré la grabación en mi tablet. Sofía rompió en un llanto histérico. También tengo el vídeo de las amenazas. Ya lo vio el presidente del consorcio. Estaban acorralados. Mamá, ¿qué hacemos ahora? Gimió Mateo. No es mi problema, dije, tajante. Es el camino que ustedes eligieron. Ahora, asuman las consecuencias. El día del vencimiento del plazo,
el pago de los $150.000 no se efectuó. Inmediatamente, el doctor Ferraro y yo iniciamos el proceso de ejecución. Primero, se embargó la casa nueva en Pilar. Luego, se embargó parte del sueldo de Mateo, y la noticia llegó oficialmente a su empresa. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y el auto de lujo fue secuestrado para ser subastado. Victoria total, Amalia, me dijo el doctor Ferraro, satisfecho. No hay ninguna fisura en el proceso. Hasta que no paguen la totalidad de la deuda, esta situación continuará. Un mes después, me mudé a la residencia El Paraíso. Es un lugar hermoso, con jardines cuidados y donde disfruto de conversaciones inteligentes con gente de mi edad. Me levanto a las 6, paseo por los jardines mientras sale el sol, leo en la biblioteca y disfruto de comidas deliciosas. Vivo mi vida sin pedir permiso, dueña de mi tiempo y mis decisiones. A veces me llegan noticias de mi hijo y su esposa. La deuda del crédito hipotecario sumada a la que tienen conmigo los llevó a la quiebra. Perdieron la casa y ahora viven en un monoambiente precario en una zona alejada de la ciudad, ahogados en deudas. Sofía tiene 3 trabajos de medio tiempo para poder pagar las cuentas, y Mateo, desprestigiado en su empresa, fue despedido. Dicen que ahora trabaja de recolector de basura para una empresa privada. Cuando los padres de Sofía se enteraron de las deudas y el escándalo, les cortaron todo tipo de relación. A veces, mientras contemplo el atardecer desde el jardín, pienso en mi hijo, pero no siento arrepentimiento. El amor no puede ser incondicional cuando no hay respeto. Ser familia no da derecho a todo. He aprendido que, incluso en la vejez, se puede y se debe luchar por la propia dignidad. En el jardín del paraíso, mientras leo un libro, sonrío con serenidad. Si una se prepara, sin importar la edad, puede protegerse. El viento suave me acaricia el rostro. Mi expresión, llena de una nueva determinación, ya no tiene dudas. Si mi historia sirve para darle coraje a alguien, me sentiré satisfecha.